La gestión del espacio en los centros educativos va a ser lo que hoy nos ocupe. No vamos a ser exhaustivos, probablemente nos dejemos algo, pero vamos a dar una visión general suficientemente aproximada para hacernos una idea de qué es aquello a lo que prestar atención cuando se tiene que gestionar el espacio en un centro educativo. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Como estábamos diciendo, hoy vamos a dedicar el espacio que tenemos a esta cuestión de los centros educativos, de a qué se tiene que prestar atención cuando se tiene que realizar una labor pues de FM o de gestión de espacio o de gestión del propio lugar. Hay que entender que un centro educativo tiene que conjugar lo que es el lugar de trabajo para el personal docente con el lugar de trabajo para el personal no docente, para lo que sería el alumnado, sea el alumnado de la edad que sea y sea del nivel que sea. Podemos empezar dando algunos rasgos que son los característicos definitorios que vienen a la mente enseguida cuando se habla de la gestión y del diseño de estos centros educativos. Una de las primeras cuestiones es el asunto de la robustez, del vandalismo al que va a ser sometido, del uso poco cuidadoso de los materiales que se van a utilizar en ese lugar de trabajo. Esto no quiere decir pues que vaya a ser algo excesivamente atacado, pero sí que se va a utilizar con poco cuidado y efectivamente en según qué situaciones y también según qué tipo de centro educativo estemos hablando, sobre todo en una cuestión que no es lo mismo un colegio, un instituto, que un centro de enseñanza donde las personas que vayan, pues a lo mejor a una escuela de negocios, no se van a dedicar a subirse encima de las mesas. Mientras que a lo mejor en un colegio, en un momento en el que los profesores no estén, pues tal vez haya personas que se suban encima de las mesas. Y sobre todo el trato poco cuidadoso al que se va a ver sometido ese material. Hablemos de mobiliario, hablemos de acabados, hablemos de sanitarios, etcétera, etcétera. Es algo que cuando se diseña el lugar y también cuando se realizan las compras del equipamiento, si te das cuenta es distinto a cuando pues, lo ves en una oficina en el que hablas de una silla que tenga una serie de características ergonómicas, unas regulaciones en altura, en profundidad de asiento, en rigidez de respaldo, posiciones de inclinación, etcétera, etcétera. Mientras que cuando acudes a un aula, pues normalmente te encuentras una silla pues que pueda ser a lo mejor de madera laminada o pueda ser de algún tipo de polímero. Materiales que tienen poco que ver con esa comodidad máxima, pero que están pensados pues para que se utilicen sin cuidado, sino que bueno, pues que se van a arrastrar, que se van a apilar, que se van a mover mucho y que se van a tratar pues con un cuidado mucho más leve que el que pudiera ser en una oficina donde se entiende que el personal va a cuidar del material. Podría ser a lo mejor el punto que enseguida a cualquier persona que se dedique al diseño de espacios y a la gestión de espacios, a las compras, etcétera, le pudiera venir a la mente, ¿no? Que tal vez el diseño en estos lugares, en general, hablando del diseño como pues pudiera ser el equipamiento y todo lo que hay adentro, muchas veces se habla de una contraposición entre lo que sería la estética y el propio funcionamiento, la funcionalidad, la robustez de lo que se coloca allí dentro, ¿no? Para que ante ese trato poco cuidadoso pueda tener la mayor durabilidad posible. Y es algo que se lleva pues en cualquier equipamiento, es decir, vas a ver pues eso, que el mobiliario de las aulas pues tiene una búsqueda de robustez, vas a ver que los sanitarios que se colocan en los aseos pues buscan esa robustez, la grifería va a dar por hecho que se van a utilizar de una manera poco cuidadosa, etcétera, etcétera, y eso va a revestir un poco todo el diseño de estos lugares. Por otro lado, una característica que es también muy visual y muy pregnante dentro de estos espacios es el uso de materiales pensando en la seguridad. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues son espacios que se tienen que diseñar pensando en que hay una gran afluencia de personas y que no van a estar en general demasiado pendientes del uso correcto de cada uno de los materiales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que puede haber tropiezos, puede haber caídas, sobre todo estamos hablando de colegios y demás, pues se va a pensar
en unos materiales a lo mejor para el suelo que sean unos pavimentos suficientemente acolchados para evitar que las caídas tengan mayores consecuencias, o también pues en la disposición de escaleras, en la disposición de ángulos. Va a ser muy fácil encontrar pues esquineros o precisamente en encuentros entre planos pues que sean redondeados para evitar pues que precisamente alguien que pase por allí corriendo o con poca atención pues pudiera tropezarse y que bueno pues las consecuencias de esos tropiezos, de esos posibles impactos sean pues lo más leves posibles. Y es algo que se ve de manera muy clara cuando alguien se ha preocupado por hacer un diseño específico para estos centros. Del mismo modo que suelen ser diseños y materiales que permiten un mantenimiento también poco cuidadoso. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienen que ser materiales que se puedan fregar, que admitan bien el paso del agua, que admitan desinfectantes y que se pueda hacer de manera rápida y que las personas que van del equipo de limpieza puedan ir pues a un buen ritmo y cubriendo la mayor área posible y tantas veces como sea necesario. Si se colocan unos materiales, unos pavimentos que se tengan que mantener con mucho cuidado y que la limpieza tenga que ser pues muy lenta y muy meticulosa, pues realmente se está en contra del uso que va a tener ese centro educativo, ¿no? Otra cuestión que se tiene también que marcar muy claramente en este tipo de centros es todo lo referente a la seguridad en las evacuaciones, la anchura de pasillos, todo lo que se refiere a la arquitectura, ¿no? Las escaleras amplias, bien diseñadas en cuanto a que no tengan esos escalones ni demasiado altos ni demasiado estrechos ni todo lo contrario, y que todo esté perfectamente dentro de unas longitudes, unas distancias claras, que tenga el número de salidas necesario para que no haya agolpamientos en una situación de emergencia, que las puertas tengan que abrir como tengan que abrir, en la dirección correcta, que tengan los antibloqueos correctos para que nadie se quede en una situación de atrapamiento, que tengan que tener los vestíbulos de independencia necesarios para el caso de que haya pues humos y demás, pues que la gente se pueda proteger donde sea necesario, que puedan salir a espacio exterior seguro lo antes posible, aunque estos son criterios que se tienen que mantener no solamente en centros educativos, sino en cualquier lugar de trabajo, y diría que en cualquier edificio. Sí que en un centro educativo es algo a lo que se le da mucha importancia visualmente, porque la afluencia de personas puede ser realmente grande en estos centros y pasando por esos pasillos y demás. También se tiende a una señalización muy clara. Y volvemos a lo mismo de antes, pierde interés que sea estéticamente muy fino, sino que lo que se busca es que sea claro, que ante una situación de un apagón, pues todo sea reflectante o que sea propiamente luminoso, con luces con baterías, etcétera, que sean suficientemente grandes, que se vean bien desde cualquier sitio y que a la hora de una salida que todo el mundo sepa dónde están los extintores, cuál es la salida de emergencia, que pueda seguir esas flechas, que pueda saber cómo tiene que abrir esa puerta, dónde está la boca de incendios, cómo tiene que sacar esa boca de incendios del lugar donde está, o los extintores, lo que sea, ¿no? Donde puedes pulsar la alarma, bueno, todo lo necesario, ¿no? Lo que se refiere a la señalítica. Y claro, la señalítica va unida también a lo que son las propias instalaciones, ¿no? Las instalaciones de este tipo de seguridad, ¿no? De poder evacuar rápidamente, y además también lo que se refiere a poder atajar el problema, en el sentido de que tiene que haber una detección de incendios que sea pues, lo más rápida posible. Tiene que haber también una extinción de incendios pues, que sea lo más potente posible. Tiene que haber extintores que estén perfectamente mantenidos. Tiene que haber bocas de incendio. Normalmente hablamos de edificios que tienen un cierto tamaño y que bueno, pues van a necesitar de bastantes instalaciones referentes a lo que es la protección contra incendios, ¿no? Y aquí dentro también podíamos incluir lo que sería una instalación acústica, lo que sería una megafonía, para que se pudieran enviar mensajes en esos momentos, ¿no? Todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, que se puedan enviar los mensajes pertinentes de pues, tanto de celeridad como de mantener la calma para evitar que los problemas pues sean mayores de lo que debieran ser. Y también por otro lado, aunque esto ya no es del espacio sino de la propia gestión del lugar,
Tiene que haber una formación para esta seguridad, tiene que haber unos simulacros de incendios, tiene que haber una formación pues cuando suena una alarma, qué significa, si es una alarma pues continua, es una alarma intermitente, quién tiene que mantener el orden de salida de las aulas, pues a quién hay que seguir en cada una de las aulas, todo este tipo de cosas de los planes de emergencia que en el caso de un centro educativo requiere una formación importante porque al fin y al cabo va a haber muchas personas y puede ser que además sean personas pues que no tengan simplemente por edad una formación en este tipo de situaciones y hay que pues, también dársela. Evidentemente, cuando se habla de un centro educativo y se habla de su gestión, la limpieza, igual que en cualquier otro edificio, es algo central dentro de la gestión de estos espacios. Siempre decimos en este podcast que la limpieza se consigue basándose en 3 pilares. Uno de ellos es el diseño de espacios y que se puedan limpiar fácilmente, la utilización de esos materiales que se puedan limpiar fácilmente. Por otro lado, la segunda pata sería el servicio de limpieza, que funcione correctamente, que esté correctamente dimensionado y que el nivel de servicio esté correctamente también dimensionado. Y por otro lado, la tercera pata sería el comportamiento de las personas. Cuanto mejor se comporten las personas en cuanto al mantenimiento de la limpieza de los edificios, más fácil será que el servicio de limpieza los mantenga precisamente limpios. Bien, al igual que dijimos cuando hablábamos de las habitaciones de los hoteles, si recuerdas el episodio, y si no, pues te invito a escucharlo, pues aquí no podemos contar con esta tercera pata del buen comportamiento de las personas en cuanto a la limpieza del edificio. No va a ocurrir. En los centros educativos, especialmente si hablamos de no tanto de escuelas de negocios o de educación adulta, sino de educación más referida a institutos y colegios, va a ser bastante difícil que el conjunto de estudiantes y de personas que estén allí pues tengan un especial cuidado con la limpieza del edificio. Va a ser muy difícil y por eso no se puede contar con ello. Solamente vas a poder contar a la hora de gestionar con el servicio de limpieza y lo fácil que el diseño que tengan esos espacios y el empleo de los materiales se lo vaya a poner al servicio de limpieza. Si el diseño no lo pone fácil, va a ser muy difícil que ese edificio pueda estar suficientemente limpio. Por eso va a tener que coordinarse mucho el diseño, la utilización de materiales y el propio servicio de limpieza. De ahí que muchas veces se hable de que en los centros educativos el diseño en cuanto a estética, finura, empleo innovador de materiales y demás queda en un segundo plano y que es algo que se pueda mantener de manera clara, fácil, rápida y como decíamos antes, pues que se pueda desinfectar, que no haya que tener cuidado con que es que no se puede utilizar este agente de limpieza o este otro, sino que tiene que ser algo que se pueda hacer de manera rápida porque son superficies bastante grandes y que requieren de un trabajo bastante intenso. Por lo tanto, la limpieza, hablemos de las propias aulas, de los talleres, de las salas deportivas, de los gimnasios, de los comedores, de los propios aseos, que suele haber bastantes dentro de un centro educativo, pues al final acaban sumando gran trabajo que realizar, una gran cantidad de trabajo, y si los materiales y los elementos a colocar no lo favorecen, va a ser muy muy difícil que ahí pues se llegue a una situación salubre, porque normalmente pues se utilizan de manera muy, vamos a decir, por lo menos descuidada, y claro, pues eso tienes que paliarlo con el servicio de limpieza. Algo de lo que no se había hablado mucho hasta 2020 en los centros educativos es de la calidad interior del aire, el ambiente. Y claro, la calidad del ambiente pues tiene 2 componentes fundamentales. Uno de ellos es que haya renovaciones de aire suficientes, porque bueno, suele haber bastantes personas dentro de las aulas y ya explicamos en los episodios pertinentes que bueno, eso va haciendo que el aire se vaya contaminando y se requiere de una renovación, se requiere que ese aire que está ya contaminado de la propia respiración de las personas y además en los centros educativos muchas veces hay más movilidad de la que parece, entonces hay más intercambio de aire del que puede haber a lo mejor en una oficina, pues tendrá que haber una renovación de aire, habrá que cambiar ese aire interior ya contaminado por aire exterior que esté menos contaminado por lo menos o que esté filtrado, etc. Y esto se podrá hacer, pues como siempre, o bien mediante instalaciones que vayan extrayendo y vayan impulsando aire, o bien a través de ventilación natural en los casos en los que se pueda hacer, que ya te puedo adelantar que son muy pocos, porque salvo que haya una climatología muy favorable,
pues siempre va a haber épocas del año en las que abrir las ventanas pues proporciona a lo mejor un problema por cambios de temperatura, etcétera, no solamente de eficiencia energética, sino también pues que aquellas personas que están más cerca de las ventanas van a tener bastante más frío que las demás y puede pues, inducir a catarros, etcétera, ¿no? Y esto, claro, pues normalmente hace necesario que cuando esas ventanas estén cerradas, pues haya una instalación mecánica que pueda extraer ese aire y pueda impulsar aire renovado para que la calidad de ese aire que se respira en el interior sea la suficiente. Y por otro lado, evidentemente, está la temperatura. La temperatura que, como siempre, tendrá que estar dentro de los valores normativos porque habrá personas que entiendan que hace calor y personas que entiendan que hace frío ante una misma temperatura. Entonces la única forma de que eso funcione viene a ser que se consiga que la temperatura esté dentro de los valores normativos. Y para eso están los reglamentos. Estando ahí dentro, pues nadie podrá reclamar que se está incumpliendo o que está siendo un espacio poco confortable porque estará dentro de la legalidad. Y no solamente la legalidad, sino que en muchos casos es algo obligatorio no estar ni por encima ni por debajo de esos grados centígrados que se marcan en los reglamentos, que también afectan efectivamente a estos edificios, centros educativos. Por otra parte, tenemos el confort lumínico. No solamente confort, sino también utilidad. Las luminarias de emergencia, como decíamos antes, son una parte importante a la hora de poder evacuar el espacio, aparte de que hay un incendio o que ocurra cualquier cosa. Pues en caso de un corte de suministro eléctrico, pues habrá unas luminarias de emergencia, ¿no? Y eso, pues, es algo completamente funcional en ese sentido, pero no solamente la función va en situaciones en las que haya una emergencia, sino que también para el propio uso del centro educativo, ¿no? Y claro, normalmente es algo que, no sé, hay una tradición de que la iluminación en un centro educativo sea algo, pues, como lo que se entendía antiguamente en una fábrica, algo como que también tuviera que ser tan, pues eso, tan de batalla como el mobiliario o como el pavimento que se sitúa. Y realmente esto ya no tiene sentido, porque sí que es cierto lo que decíamos antes, que un mobiliario en un aula pues va a tener bastante trote, el pavimento también, pero la iluminación ya no es lo mismo, la iluminación generalmente va a estar en el techo. Y ahí ya pues no tienes por qué mantener ese criterio de que sea algo pues muy resistente por encima de todo, sino que aquí ya puedes buscar las prestaciones. Y claro, las personas que están en un centro educativo muchas veces van a pasar allí muchas horas al día y van a tener que estar atendiendo pues a una pizarra, van a tener que estar escribiendo sobre papel o en algún tipo de aparato electrónico y es bastante tiempo todos los días. Entonces, que la calidad de la luz que emite esa fuente luminosa artificial sea alta es mucho más importante de lo que tantas veces se le presta la atención, ¿no? Tiene que tener un buen índice de reproducción cromática, tiene que ser suficientemente clara como para que se vea todo perfectamente, pero también no demasiado para que no haga daño a la vista. Tiene que ser suficiente para que se vea bien, no puede haber demasiada penumbra, pero tampoco un exceso, porque acaba siendo también malo para la vista. Y además en el caso de la utilización de aparatos electrónicos, pues también puede dificultar el ver las pantallas si hay un exceso de luz, un deslumbramiento, etc. Entonces para esto hay vamos a decir así un poco de pasada, pero sí que el uso de escenas es algo muy útil para centros educativos, pero muy útil. El dividir la circuitería de la iluminación en diferentes partes para poder regular intensidades, encendidos y apagados, e incluso direcciones en ciertas partes diferentes dentro de una misma sala, para cuando se esté proyectando algo, para cuando se esté explicando algo en la pizarra, para cuando ya se tenga que estar escribiendo en los pupitres. El poder tener escenas preconfiguradas, que sean rápidas, que simplemente se pulse un botón y entonces pues se atenúe la iluminación sobre los pupitres y se marque más sobre una pizarra, o que se pueda atenuar lo suficiente para que una pantalla se pueda leer mejor, que pueda haber diferentes situaciones y que no tenga por qué ser todo al mismo tiempo, sino que haya por zonas situaciones de, como digo, pues tanto a lo mejor de color como de intensidad luminosa o de apagado encendido, incluso de direccionalidad de los elementos que van a provocar esa luz, pues tiene muchísimo sentido. Es algo que tal vez se ha empezado a utilizar en escuelas de negocios y en educación adulta, por entenderla de otra manera, pero
es que ese mismo entendimiento es aplicable a colegios, institutos, universidades. No tiene por qué haber esa distinción, ya que el uso de la iluminación correctamente pues, puede ser muy útil. Y claro, estar regulando constantemente que si sube la intensidad de aquellas, baja esta, tal, puede ser efectivamente muy farragoso, pero si se configuran escenas pregrabadas que simplemente con dar un pulsador pues ya se sitúe la iluminación como se requiere para la actuación que se va a realizar en ese momento, para la actividad que se va a hacer, pues es algo que está muy infravalorado. Evidentemente, si hablamos de mobiliario, aquí normalmente en una institución educativa, es muy fácil de identificar porque se tiende a que sea algo lo más robusto posible. Esto viene desde mucho tiempo atrás. Tiene mucho sentido en según qué situaciones, que sean pues, las sillas muchas veces se caen, en las mesas pues muchas veces se tiene que cambiar de sitio para reconfigurar las aulas, tiene que ser un material pues que se pueda montar y desmontar, configurar y reconfigurar tantas veces como sea necesario. Y esto es algo que, bueno, pues que tenía todo el sentido. Tal vez no tanto cuando ya se está hablando de aulas, pues que a lo mejor ya la edad de los alumnos pues empieza a ser un poquito mayor y que ya gente más cuidadosa o que debería ser más cuidadosa por lo menos, y que ya pues podría pensarse en algo más de prestaciones en cuanto a comodidad, ergonomía y no sacrificar todo ante la robustez, ¿no? Pero claro, esto es algo que no deja de ser como una apuesta al principio, el pensar que a lo mejor las personas lo van a utilizar con mayor o menor cuidado, y bueno, es bastante difícil de acertar, sobre todo cuando se está hablando de estos elementos que, digamos, frontera, ¿no? Está bastante claro que si el alumnado va a ser de un colegio, pues vas a tener que colocar un mobiliario robusto. Tal vez en un centro de negocios, en una escuela de negocios, pues vas a poder ir hacia un mobiliario más de diseño y más ergonómico. La dificultad está en lo que está entre medias, ¿no? Incluso en las universidades, institutos, ya los colegios también, según ya pues educaciones ya de etapas más avanzadas, pues ahí ya no está tan claro, ¿no? Cuál es el mobiliario que vas a tener que utilizar o cuáles son las prestaciones que van a tener prioridad. Por lo tanto, en cada caso, según la experiencia y también según la apuesta que quieras hacer, pues vas a tener que dar un pequeño paso hacia lo desconocido y ver cómo resulta. Evidentemente hay una cuestión de instalaciones de servicio, ¿no? Y cuando hablo de instalaciones de servicio en este caso me estoy refiriendo a estos espacios pues tipo comedor, gimnasio, vestuarios, cuartos de limpieza, salas médicas, que en un colegio, en un centro educativo, pues van a existir, y con la cantidad de personas que hay suelen tener muchísimo uso. Incluso a veces pues comedores, gimnasios, etcétera, se tienen que utilizar por turnos, en diferentes horarios, etcétera. Todo esto requiere bastante gestión. Tanto es así que muchas veces dentro de los centros educativos se dedican a algunas personas en específico a la gestión de estos espacios, o por lo menos a una parte de la gestión de estos espacios. Es decir, muy probablemente alguien que se está dedicando a la limpieza del centro también se dedique a la limpieza del comedor, pero también muy probablemente haya alguien específicamente que se preocupe por la seguridad alimentaria, por evitar problemas con personas que tengan alergias, con contaminaciones cruzadas en los alimentos, con la manipulación de los alimentos a la hora de su preparación, sea porque haya cocinas en el propio centro, o sea porque se reciba un catering y se tenga que preparar, que tenga que haber unas salas necesarias para esa preparación, que estén correctamente mantenidas, que estén correctamente equipadas, que estén suficientemente limpias, desinfectadas, etc. Por lo tanto, es muy común que haya una disyuntiva, que haya una persona que se dedique a unos aspectos del comedor y otra persona que se dedique a otros aspectos del comedor. Evidentemente, tienes en todas partes la necesidad de que todo esté limpio y de que todo sea lo más seguro posible. Después de esto, ya vamos a hablar simplemente de una herramienta que probablemente se utilice demasiado poco dentro de los centros educativos, que son estas instalaciones audiovisuales. Y claro, me dirás, no, hombre, no, se utilizan bastante. En todos los centros educativos hay proyectores, hay pantallas. Sí, y aquí vamos otra vez un poco a lo mismo. Muchas veces, como la calidad de esos proyectores y de esas pantallas es excesivamente baja, acaban por no utilizarse. Y por otro lado,
la iluminación de las salas hace que sea difícil su uso porque o se encienden todas las luces y entonces se ven muy mal, o se apagan todas las luces y entonces es difícil tomar notas, o incluso el contraste con la pantalla es muy alto. Muchas veces a la hora de realizar las compras en los colegios se va a unos criterios de compra de proyectores o de televisores y demás que van en contra de las necesidades que tiene el uso que van a tener. Por ejemplo, es muy habitual que de un proyector la resolución que tenga ese proyector se compre insuficiente. Y en una entidad educativa, en un centro educativo, es muy habitual que lo que se proyecte se tenga que leer, sea para tomar notas, tenga mucho texto y que el alumnado tenga que, pues eso, ir anotando lo que ve ahí, resumiendo lo que ve ahí, etcétera. Y bueno, sacando sus propias conclusiones, ¿no? Poder leerlo bien. Y muchas veces se acaban adquiriendo proyectores que no tienen esa resolución. Por otro lado, claro, está esa potencia lumínica del propio proyector. Dependiendo de cómo sea la sala, dependiendo de en qué posición se va a tener que colocar, cuáles son las sombras que va a haber delante del proyector, pues evidentemente muchas veces no se calibra bien porque se compran todos los proyectores iguales, en todas las situaciones igual, pues aprovechando una oferta de cualquier tienda o superficie, supermercado o hipermercado, como lo quieras llamar. Y bueno, pues muchas veces no hay que hacerlo así porque hay que analizar bastante más de lo que muchas veces se hace el uso que van a tener esas instalaciones audiovisuales. Dentro de esto, siempre el gran perjudicado es el audio. Muchas veces hay proyectores que ni siquiera tienen audio y algunos que sí que tienen un audio integrado, que bueno, por la disposición de las salas tiene una reverberancia enorme, aunque tengan volumen, tengan potencia, digamos, sonora, pues acaba siendo una auténtica tortura de uso. Y que normalmente pues al final pues acaban dejando de utilizar porque no funcionan bien, porque no cumplen la función que tienen que cumplir. No porque sea mejor o peor proyector para según qué otras situaciones, pero para esa no funciona. Y luego otras cuestiones como las interactividades, las interconexiones, por ejemplo. Es muy difícil encontrar centros educativos que tengan proyectores de distancia ultracorta. ¿Y esto para qué vale? Pues esto vale para que no se generen sombras delante de la pantalla de proyección. Y más allá de esto, pues también que los propios proyectores y las pantallas tengan una interactividad para que los profesores puedan escribir, interactuar con los elementos que aparecen en las diapositivas o en aquellos elementos que están proyectados sobre la pantalla, ¿no? Esto cada vez es más complicado de encontrar, por una cuestión muchas veces de coste y otras veces de desconocimiento. Y del mismo modo están esas cuestiones de conectividad, ¿no? Parece que un proyector solamente pueda funcionar pues colocándole un pendrive o colocándole un cable HDMI o un VGA para un ordenador portátil y que sea lo único que pueda hacer. Evidentemente las cuestiones de conectividad son muchísimo más amplias y se pueden hacer gran cantidad de cosas que muchas veces se desconoce y es el motivo principal por el que no están. Se asume a lo mejor que van a tener un coste muy elevado, pero tal vez ese coste sea la herramienta para poder reducir otros costes en otras áreas porque precisamente da un servicio que actualmente te estén dando otras áreas, ¿no? Aquí el papel que juega el Facility Management, la gestión del espacio, es básica, es muy importante, porque es quien tiene que conocer estas instalaciones audiovisuales, quien tiene que saber lo que se puede hacer y se tiene que definir con la dirección del centro y con las direcciones educativas cómo se va a emplear esa tecnología, porque muchas veces es que es un instituto, un colegio muy tecnológico porque todos los alumnos van con una tablet, todos los alumnos van con un ordenador portátil. Bueno, vale, pues si eso entendemos que es ser muy tecnológico, pues perfecto, ¿no? Pero esto es como cuando se decía en su día que la generación millennial era revolucionaria en cuanto a la tecnología porque, bueno, pues tenían perfiles en redes sociales, ¿no? Y bueno, pues es algo parecido. Bueno, pues en vez de tomar notas en un papel, tomas notas en un ordenador portátil o en una tablet y entonces ya ha llegado la tecnología. Bueno, eso siempre sabemos que es algo muy discutible y que no se trata solamente de que haya ordenadores portátiles en las aulas, sino que la tecnología sea una parte, una herramienta para la gestión educativa en sí. Y aquí el conocimiento de las posibilidades que hay es algo pues muy, muy importante y para eso el departamento de FM es primordial en todo esto. Yo creo que, bueno, hemos dado un paseo así por encima de lo que sería la gestión del espacio en un centro educativo. Evidentemente, como decíamos antes, no es lo mismo si estás hablando de un
escuela de negocios, que si estás hablando de un centro educativo, pues un instituto o un colegio o incluso una universidad. No es lo mismo porque el espacio se diseña de una manera con matices diferentes y sobre todo el uso de la tecnología también se suele enfocar de una manera diferente. Puede haber a lo mejor, pues imagínate, en una escuela de negocios, pues es bastante fácil que encuentres pues mamparas de vidrio, por ejemplo, para definir algunos pasillos, etcétera. En un colegio va a ser muy complicado que encuentres mamparas de vidrio porque es muy fácil que en algún momento alguien pues las golpee, las rompa de los modos más inimaginables posibles y normalmente accidentales, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sea la institución, pues va a ser un diseño u otro, pero creo que hemos dado una serie de rasgos generales. Tendremos en el podcast la oportunidad de hablar con personas que se dedican a gestionar centros educativos de diferentes niveles, diferentes edades, diferentes objetivos, y nos irán dando sus pautas del día a día y cómo lo van enfocando ellos. Pero creo que para empezar a hablar, pues bueno, estamos en un buen paseo, como digo, de los puntos que pudieran definir así, grosso modo, lo que sería la gestión de estos centros educativos. Evidentemente, como siempre, lo más interesante son vuestros comentarios. Y para eso ya sabéis que podéis escribirnos a través de nuestras redes sociales o a través de YouTube, a través de iVoox y bueno, pues de cualquier método por el cual podamos conversar, porque siempre lo más interesante de todo esto son vuestros comentarios y vuestros aportes a lo que tanto hemos contado como aquello que a lo mejor consideráis que debiéramos haber mencionado y que podremos mencionar en otros episodios que vendrán más adelante. Nos escuchamos en el siguiente.